Vamos a hablar un poco acerca del método de ordenamiento y arreglos, específicamente el método de burbuja, quien les presenta Alejandra Landines Núñez. Para introducir el tema como tal, pues se va a destacar la importancia de este método de ordenamiento, ya que sirve para organizar los elementos en orden específico, ya los queramos de manera ascendente o descendente. Cabe resaltar que tiene diversos usos en las áreas de la programación, como en el manejo de datos, búsquedas eficientes y optimización de procesos. Ahora sí, como tal, ¿en qué consiste el algoritmo de la burbuja? Pues se va a iniciar comparando elementos adyacentes y se van a intercambiar si no están en el orden incorrecto. Para especificar un poco más esta parte, digamos, si tenemos el número 5 y el número 1 y nosotros queremos un orden de mayor a menor, entonces en este caso, este número 5 pasa a la posición del 1 y el 1 pasa a la posición del 5. Básicamente en eso consiste. Y este ciclo va a ser repetitivo hasta que claramente ya se encuentre el arreglo ordenado. Aunque se vale aclarar que va a haber una posibilidad de optimizar el algoritmo en el caso de que el arreglo ya esté organizado. Se procede a utilizar una bandera. Luego tenemos la implementación de este método en PCI, que pues se inicia con la declaración de las variables para nuestro arreglo. Y claramente estas son las variables que vamos a utilizar en nuestro procedimiento como tal. Luego va la comparación y el intercambio, que ya se empiezan a comparar los elementos e intercambiarlos de forma necesaria según cómo se haya pedido el orden de este arreglo. Claramente, este proceso pues va a ser repetitivo hasta que el arreglo ya esté en el orden deseado. La implementación en Java. Pues acá también se inicia definiendo el arreglo de los números a ordenar. Luego se va a escribir cómo se aplica el algoritmo de la burbuja para ordenar el arreglo. Y finalmente se va a mencionar pues la importancia de mostrar el resultado, es decir, imprimir el arreglo ordenado como tal. En cuanto a ventajas y desventajas, tenemos que va a destacar por su sencillez, la estabilidad con ventajas principales, pero, sin embargo, se destaca su lentitud debido a su complejidad, como ya mencionamos, en cuanto a 0 por n a la 2, como una desventaja claramente significativa cuando requerimos arreglos grandes. Eh, Debo reiterar que va a ser adecuado para situaciones donde la simplicidad va a ser más importante que el rendimiento. El código en PCI. Aquí representamos el código de forma detallada como se vería en PCI, desde definiendo variables hasta la impresión del arreglo ya organizado como tal. Cada paso se va a explicar en detalle para facilitar la comprensión y la implementación por parte del programador, que pues se inicia el arreglo, se va a recorrer, se recorre de tal número a tal número, se empieza a comparar y finalmente se repite. Tenemos el código en Java, que la función bubble sort va a ordenar el arreglo utilizando el algoritmo de la burbuja. Y se va a explicar cómo funcionan los bucles anidados de for y la condición claramente para intercambiar los elementos y pues ordenar el arreglo como tal. Ya en las conclusiones pues tenemos que se destaca que es un algoritmo básico, es sencillo, es estable, pero pues poco eficiente si vamos a trabajar arreglos grandes. Cabe reiterar que su aplicabilidad en situaciones donde la estabilidad va a ser prioritaria y enfatizar que la importancia de comprender las ventajas y desventajas del algoritmo para su aplicación efectiva.
A continuación vamos a explicar cómo funciona el método de burbuja en PCIN. Entonces, primeramente le damos un valor a nuestro algoritmo, luego procedemos a declarar variables, que en este caso vamos a utilizar i, j, ten, n como entero, y procedemos a crear el arreglo. Entonces le vamos a pedir al usuario que ingrese el número de elementos del arreglo, luego nos va a leer el número que haya asignado el usuario y la dimensión, que va a ser arreglo n, que n se refiere al valor que ingresó el usuario. Ahora procedemos a llenar este arreglo. Entonces, para ello utilizamos el bucle que va desde 0 hasta n-1 con paso 1 a 0. n-1 que pues nos va a restar la posición anterior. Y luego pedimos otra vez al usuario que ingrese el elemento. Seguidamente de esto va a leer el arreglo, que pues va a ser el valor que ya se ingresó por el usuario y que va a ser lo que se asigna al elemento del arreglo en la posición i. Finalizamos este bucle y procedemos como tal al algoritmo del ordenamiento de burbuja. Entonces iniciamos con un ciclo para, que va desde 0 hasta n-2 con paso 1 a 0. n-2 que se refiere que vamos a tener una posición fija y pues le vamos a restar otra, entonces por eso va con -2. Luego tiene un bucle interno que sería desde j, que también inicia desde 0 hasta n-i menos 2 con incrementos de 1 pues en cada interacción. Y sumado a ello se le va a poner una condición que nos dice que si el arreglo j es mayor que el arreglo j más i, entonces se va a comprobar si el elemento actual es mayor que el siguiente elemento en el arreglo. Luego, la variable ten, que nos va a almacenar el valor actual del arreglo j, y luego el arreglo j se va a convertir en nuestro arreglo j más 1. Y en dado caso que sea al revés, sería el arreglo j más 1 convertido en la nueva variable. Finalizamos este bucle con el fin para y seguidamente vamos a mostrar el resultado de este arreglo. Entonces va a mostrar en pantalla el arreglo ordenado. Repetimos nuevamente el ciclo que utilizamos al inicio para crearlo, que sería también desde 0 hasta n-i, y le pedimos que escribimos nuestro arreglo. Entonces en pantalla se vería de la siguiente forma. Como podemos ver, ya nos muestra los números en orden de menor a mayor, y así quedaría utilizando este método de ordenamiento. Ahora procedemos a explicar cómo se usa este método en el programa Java. Entonces empezamos a crear el package, luego la clase, y en la primera parte vamos a utilizar la clase de BubbleSort, que acá básicamente le decimos al programa que ya tenemos ciertos elementos que vamos a utilizar en nuestro arreglo. A diferencia en PCI, no le vamos a pedir al usuario que ingrese los datos que se van a utilizar. Entonces acá esto ya sería lo que utilizamos. Luego tenemos la otra línea, que ya como tal se va a utilizar el método burbuja, donde se va a dar dos ciclos for, que va a comparar desde 0 hasta n-1, que se va a usar el orden de menor a mayor, va precedido de una condición donde decimos que arreglo j va a ser mayor que arreglo j más 1. Creamos una variable que va a asignar el nuevo valor del arreglo, y así va a ir comparando sucesivamente hasta tener el arreglo de forma ordenada. Cabe resaltar que es muy parecido a como lo realizamos en PCIN, solo que en Java, pues, aparte de que es inglés, se debe ser más detallado en cuanto a la escritura del código. Finalmente, procedemos a imprimir el resultado del arreglo. Acá básicamente nos lo da la función system.out.print, que ya nos dice por consola cuál sería nuestro arreglo ordenado de menor a mayor.